Bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia que va más allá de los juguetes y las aventuras. Una historia que nos habla de lo que realmente significa ser amigo, ser leal y saber cuándo dejar ir. Quédate hasta el final, porque cada momento cuenta, y te aseguro que esta historia te va a tocar el corazón. Después de los acontecimientos de la primera película, los juguetes de Andy viven en una relativa paz. Woody, el vaquero favorito de Andy, sigue siendo el líder del grupo. Pero la tranquilidad dura poco. Un día, durante un juego, Woody sufre un desgarro en el brazo. Andy lo deja en el estante y Woody comienza a sentir el miedo de todo juguete, el miedo a ser olvidado. El vacío de ya no ser el juguete favorito, de pasar a la sombra, de ser dejado atrás. Mientras los otros juguetes preparan una misión para rescatar a Wessie, un pingüino de goma olvidado en el estante, Woody se ve arrastrado accidentalmente a una venta de garaje. Es ahí donde todo cambia. Un coleccionista de juguetes llamado Al, dueño de Al's Toy Barn, ve a Woody y lo reconoce como una pieza valiosa de una antigua colección televisiva llamada El Rodeo de Woody. En un acto egoísta, Al roba a Woody y lo lleva a su apartamento. El secuestro no es solo físico, es emocional. Woody comienza a descubrir un pasado que desconocía. En el apartamento de Al, Woody conoce a Jessie, la vaquera, a Perdigón, el fiel caballo, y al viejo Pete, el buscador de oro. Ellos son su antigua familia. Juntos formaban el elenco de un exitoso show de televisión. Pero hay un problema, los demás han pasado años guardados, esperando reunirse con Woody para ser vendidos a un museo en Japón. Un museo donde vivirán por siempre, admirados pero intocables. Jessie le cuenta su historia. Una historia que parte el alma. Ella también fue amada por una niña. Jugaban, reían, vivían mil aventuras. Pero la niña creció, y Jessie fue olvidada. Guardada en una caja. Abandonada en una donación. Es allí donde el drama se hace más profundo. El dolor de ser dejado atrás, de perder el amor de un niño, se convierte en la sombra que define sus vidas. Woody, al principio, se siente tentado. ¿Acaso no es mejor ser valorado por siempre en un museo que arriesgarse a ser roto, olvidado, desechado? Pero entonces, ve su propia identidad reflejada en la foto de Andy. Recuerda que un juguete no está hecho para ser admirado en una vitrina. Está hecho para ser amado, para estar con su niño. Para jugar, para vivir. Para ser parte de una infancia. Mientras tanto, en la habitación de Andy, Buzz Lightyear y los demás juguetes descubren que Woody ha sido robado. Sin dudarlo, Buzz lidera una arriesgada misión de rescate. No por deber, sino por amistad. Porque Woody haría lo mismo por cualquiera de ellos. A pesar de los peligros del mundo humano, los juguetes se embarcan en una travesía llena de obstáculos, persecuciones y desafíos. Buzz, enfrentado a una nueva versión de sí mismo, un Buzz de juguetería que aún cree ser un guardián espacial real, redescubre su propia evolución. Pero no se desvía. Su objetivo está claro, rescatar a Woody. Cuando finalmente Buzz llega al apartamento de Al y encuentra a Woody, surge uno de los momentos más dramáticos de la historia. Woody, confundido, duda en volver. Ha sido reparado, restaurado, es parte de algo importante. Pero Buzz le recuerda quién es realmente. Le dice que Andy lo necesita. Que un juguete no está completo sin su niño. Y que la lealtad no es solo estar cuando todo está bien. Es estar incluso cuando duele, cuando hay miedo, cuando la despedida parece más cómoda. Woody decide volver. Pero no puede irse sin Jessie y los demás. Quiere que todos vivan la misma felicidad que él ha conocido con Andy. Sin embargo, el viejo Pete no lo permite. Muestra su verdadera cara, un juguete resentido, amargado, que ha decidido que es mejor ser visto que ser amado. Pete sabotea la huida. Los juguetes deben enfrentarse a su mayor dilema, se quedan por seguridad o luchan por el amor que alguna vez conocieron.
Con valentía, Buddy libera a Jessie y a Perdigón. La persecución en el aeropuerto es intensa, peligrosa, llena de tensión. Pero el corazón de la historia es Jessie. Ella, que había cerrado su alma al amor humano, se permite creer una vez más. Y lo hace por Buddy, que no renunció a ella. Finalmente, logran regresar a casa justo antes de que Andy vuelva. Jessie, Perdigón y hasta el propio Pete, ahora atrapado con una niña que ama jugar con muñecos, encuentran nuevos destinos. Y Buddy, reparado no solo en el brazo sino en el alma, vuelve a ser el vaquero favorito de Andy. Pero lo más importante es lo que Buddy le dice a Buzz: puede que Andy no nos dure para siempre, pero mientras nos tenga, estaremos allí para él. Porque ser juguete es amar sin esperar. Es ser leal incluso cuando el final se vislumbra. Es entender que todo termina, pero lo vivido, eso queda para siempre. Toy Story 2 no solo es una secuela. Es una lección profunda sobre el abandono, la pertenencia y la lealtad. Nos enseña que el verdadero valor no está en ser admirado, sino en ser amado. Que la amistad verdadera cruza distancias, supera traiciones y, sobre todo, permanece. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Nos encantará leerte. Hasta el próximo video.